Buenos días, feliz lunes, familia querida, hermosa de Jehová, que la paz del Señor sea con ustedes ahora y siempre. Bienvenidos a Conectando Puntos. Quien te habla, el pastor Gamaliel Feliciano, pastor y psicólogo. Gamaliel Feliciano, doctor Gama, gracias por estar conmigo a esta hora y bienvenidos, como mencionara, a este programa tan especial de la lectura diaria de la Biblia, donde estamos procurando conectar esos puntos de la revelación de Dios en una sola línea que siempre nos lleva a Jesucristo. Hoy mi deseo es que tengas una feliz lectura de la palabra del Señor. Así que espero que te pongas activo, abras tu Biblia, abras tu aplicación, que escuches, que aprendas, que te emociones con esta revelación maravillosa que llamamos Escritura. Gracias por estar conmigo. Hoy estaremos leyendo del segundo libro de Crónicas, capítulo 21 en adelante, y de la primera carta de Juan, capítulo 5. Estaremos ya hoy cerrando esa carta de Juan en el Nuevo Testamento, la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento. Comenzamos con una oración y le damos con fuerza. Gracias, Padre, por la oportunidad maravillosa de encontrarnos contigo en esta hermosa mañana de lunes, rogando que seas tú dirigiéndonos en cada paso del camino. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Abre tu Biblia, abre tu aplicación y vamos de inmediato a ver qué el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Abre tu Biblia, abre tu aplicación, segundo libro de Crónicas, capítulo 21. ¿Lo tienes? Espero que sí. Salúdame por allí en el chat. Quiero saber desde dónde nos estás observando en el día de hoy. Voy a leer los pueblos, no los pueblos, pero las ciudades o los estados o los países desde donde nos escriben. Así que hazlo. Los países por lo menos y los estados. Vamos de inmediato. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia, y les entregó también ciudades fortificadas en Judá. Pero el reino se lo dio a Jorán, porque era el hijo mayor. Cuando Jorán se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los edomitas lo cercaron a él y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libná, que en ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió porque Jorán abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Además, Jorán construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Así dice el Señor, Dios de tu antepasado, David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú.
El Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas, tan grave que día tras día empeorará, hasta que se te salgan los intestinos. Wow. El Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra Jorán. Así que marcharon contra Judá y la invadieron, y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Jorán. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera funeral en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin que nadie guardara luto por él, y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. A la muerte de Jorán, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor, pues a sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocosías, hijo de Jorán, ascendió al trono de Judá. Tenía 42 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que ofende al Señor como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Por consejo de ellos, Ocosías se juntó con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Jorán. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Dios había dispuesto que Ocosías muriera cuando fueran a visitar a Jorán. Tan pronto como Ocosías llegó, salió acompañado de Jorán para encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, al que el Señor había escogido para exterminar a la familia de Acab. Mientras Jehú ejecutaba el juicio contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías que estaban al servicio de éste y los mató. Luego mandó a buscar a Ocosías, que se había escondido en Samaria, pero lo apresaron y lo llevaron ante Jehú, quien ordenó matarlo. Sin embargo, le dieron sepultura porque decían: es el hijo de Josafat que buscó al Señor con todo su corazón. Y en la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de retener el reino. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. ¡Qué mujercita! ¿Eh? Pero Josaba, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joiada, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosías. 6 años estuvo Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. Otro capítulo, vamos al 23. Está bueno esto, esta historia está buenísima. En el 7º año, el sacerdote Joiada se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes: Azarías, hijo de Jeroán; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maseías, hijo de Adaías; y Elisafat, hijo de Zicri. Estos recorrieron todo el país convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de las familias de Israel para que fueran a Jerusalén. Allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joiada les dijo: aquí tienen al hijo del rey. Él es quien debe reinar, tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio el sábado, hará la guardia en las puertas.
Otra tercera parte permanecerá en el palacio real, y la tercera parte restante ocupará la puerta de los cimientos, mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo del Señor. Solo los sacerdotes y levitas que estén de servicio entrarán en el templo del Señor, pues ellos están consagrados. Nadie más podrá entrar. El pueblo deberá obedecer el precepto del Señor. Arma en mano, los levitas rodearán por completo al rey, y si alguien se atreve a entrar al templo, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los levitas y todos los habitantes de Judá cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado, como a los que estaban libres, pues el sacerdote Joiada no eximió a ninguno de los turnos. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David, que estaban guardados en el templo de Dios, y luego colocó en sus puestos a todos. Cada uno, arma en mano, protegía al rey cerca del altar, y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que recorría y clamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Allí vio al rey de pie, junto a la columna de la entrada, y a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas, y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza. Al ver esto, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de las fuerzas y les ordenó: sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería, y allí la mataron. Luego, Joiada hizo un pacto con toda la gente y con el rey, para que fueran al pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. Después, Joiada apostó guardias en el templo del Señor, bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos, David les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo, como lo había ordenado David. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor, para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Acto seguida, Joiada, acompañado de los capitanes, los nobles, los gobernadores y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, pasando por la puerta superior, y sentaron a Joás en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada. ¡Wow! ¡Qué historiaza! ¡Qué historiaza maravillosa! ¡Wow! 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 Y lo más interesante, Dios trabajando a pesar de nosotros, ¿no? Dios trabaja. Dios trabaja. Vamos al último capítulo de Primera de Juan. Primera de Juan tiene 5 capítulos, ya hemos leído los primeros 4 y vamos a estar leyendo el capítulo 5. Muy interesante esta carta de Juan, ¿no? Muy interesante. Una temática central, Jesús como ese verbo. Él continúa los principios y la teología que había presentado, que nos ha presentado en el Evangelio según San Juan. Y ahora nos los presenta aquí como el centro, como el abogado, como el sacrificio, como el intercesor. Vamos a seguir leyendo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Aquí continúa con el contraste, ¿no? Ya te había hablado acerca de los anticristos que vendrían y los que ya estaban en
el anticristo que ya estaba en medio de ellos, de los cristianos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Note la lógica de Juan aquí. Muy interesante. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le pedimos. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Así cierra Juanito, el apóstol Juan el discípulo, en esta carta tan poderosa, tan hermosa. Mañana martes continuamos a las 6:58 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, aquí en Conectando Puntos. Gracias por haber estado conmigo. Vamos a ver quién está por acá. New York en la casa, Maryland, Virginia, Carolina del Sur, Georgia, Florida, obviamente Tennessee, mi gente de Tennessee en la casa. Dios los bendiga, familia. Alabama, Texas. En Texas es tempranito a esta hora, así que están amanecidos por allí. E internacional está República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Colombia. ¿Qué más? Ecuador, Uruguay, Argentina, Francia, España. Gloria a Dios. ¿Quién más se me queda por ahí? Déjame darle. Bien, no importa de dónde me estás escribiendo, todos ellos llegan aquí a mi chat, así que puedo verlos de diferentes redes, de diferentes cuentas. Si me escriben de un share, quizás no me llegue aquí. Pero si escribes al video directamente, ya sea en YouTube o en Facebook, lo veo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mencioné Ecuador, ¿verdad que sí? Sí, señor. Por ahí estamos. México, eso. México, Dios me los bendiga, mexicanos lindos. Hay un cariño hermoso por ese país. Muy bien, creo que ojalá y no se me quede nadie por ahí. Chile también está aquí. Chile, Dios les guarde a Chile. Los chilenos. Eso. Gracias, familia, por haber estado conmigo en el día de hoy. Dios me los bendiga, Dios me los proteja. Recuerda que la petición de oración que has compartido en el chat es incluida en nuestra cadena de oración. Personalmente leo tus comentarios y elevo una oración al cielo por ti. Así que espero en el Señor que puedas obtener paz en tu corazón en el día de hoy y que continúes viviendo en esa gracia maravillosa de Jesús durante todo el día.
Ora conmigo. Padre, gracias una vez más por tu palabra. La Biblia nos dice que la flor se cae, la hierba se seca, pero tu palabra permanece para siempre. Y queremos aferrarnos a esa promesa maravillosa con respecto relacionado a tu palabra. Queda con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, Dios me los bendiga. Un besote. Un abrazo cibernético, Doctor Llama reportándose en el día de hoy y despidiéndose en el nombre de Jesús. Continúa descubriendo la belleza de Dios un día a la vez y que tengas paz en tu corazón. Pásala chévere, chévere, chévere. Hasta la próxima.